18 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Tenemos los resultados fresquitos de las elecciones de ayer. Vamos a analizar un poco lo que sucedió en las elecciones, perspectivas a futuro. Horacio, ¿querés arrancar? Sí, habíamos hecho la cobertura ayer en vivo, dije que me iba a guardar mi opinión para esperar unas horas, para estar más frío, porque normalmente las cosas en caliente no terminan muy bien, salvo el acto de procreación, pero es otro tema. Pero yendo al punto en cuestión, ganó Milei y perdió Massa. Pero acá tenemos que ver precisamente cuál es el factor predominante. Yo lo que quiero habilitar hoy el debate, no solamente con ustedes que están aquí en la mesa, y nos acompaña el doctor García Montaño, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos hablando con uno de los mejores profesores que tiene la Universidad de Córdoba. Yo sé que no le gusta ganar presentaciones, pero que es necesario que la gente sepa. Sino también poder interactuar con los oyentes, con la gente que después nos va a ver en YouTube. Quiero ser preciso en esto. No es lo mismo que gane Milei a que pierda Massa. No es lo mismo. Voy a hacer un poco de memoria y les dejo la opinión a ustedes. Cuando ganó Mauricio Macri, muchos, y me hago cargo, muchos advertimos que en realidad había perdido el kirchnerismo. Sí. Y había que ser conscientes. Obviamente que recibimos en ese momento, gracias a Dios estaba el AGE de testigo, recibimos una catarata de insultos. Porque estábamos diciendo, el PRO no tiene una épica. Bueno, acá alguien me va a empezar a decir, bueno, Milei sí la tiene. Vamos por parte. Entonces, advertíamos que el PRO, y más precisamente Juntos por el Cambio, al no tener una épica, un relato, un discurso, era simplemente el odio al kirchnerismo lo que llevaba a Juntos por el Cambio a hacerse con el poder. De hecho, ni siquiera llamado Juntos por el Cambio en ese momento, sino simplemente Cambiemos. Cambiemos, sí, pasa que ya la memoria después pasó a ser Juntos por el Cambio. Pero, digo, hoy tenemos que ser conscientes de poder evaluar si en efecto hay un 55% de argentinos, que ojo, parece una gran diferencia en comparativa, pero estamos hablando que poquito más de la mitad de los argentinos a favor de Milei. Poquito menos de la mitad. O por lo menos, digamos, no sé si a favor de Milei, porque los votos afirmativos, digamos, se vieron en las elecciones generales. Sí. Que en las elecciones generales ahí sí se pudo ver un votante que, digamos, su opción favorable de lo que quería era Milei. O sea, porque, digamos, si es por términos de antikirchnerismo, podrían haber elegido como opción de antikirchnerismo a Schiaretti, podrían haber elegido como antikirchnerismo a Patricia Bullrich, o incluso algunos lo eligieron, digamos, en contra del kirchnerismo, votar a Miriam Bregman. Ahora tenemos este candidato que sacó un 30 y pico % de los votos, creo que llegó al 30 después en el recuento definitivo, que era una opción clara, ¿no? Como bien decís, Juntos por el Cambio entró con un discurso totalmente vacío, sí, porque de hecho no se esperaban ganar. O sea, con situaciones internas, digamos, que se conocieron después, ellos esperaban sacar un buen resultado en estas elecciones, perder en el balotaje y esperar otros 4 años para formarse mejor y tener un gobierno mejor armado. Finalmente ganaron las elecciones y lo que pasó fue que tuvieron que, en los pocos días que les quedaron desde el balotaje hasta que asumieron, empezaron a formar un gobierno, digamos, y ahí tuvieron que empezar a poner ministros que los tuvieron que negociar con el radicalismo y el PRO. Ahora sucede algo similar. Si uno analiza el discurso de ayer y quiere escucharlos a ustedes, tenemos que ser conscientes de esto. Primero, no hay una gobernabilidad plena. No hay, ni si tiene menos diputados hoy Milei que los que estuvo en su momento Macri. Sí. Contexto, tampoco es un determinismo. Veamos si no el gobierno de Bukele, que también llega sin diputados y sin embargo ha hecho una gestión impecable. Quiero escucharlos a ustedes en algunos sentidos, ¿no? Porque el discurso de Milei, si uno lo va desglosando, hace un llamado diciendo, no importa tu pasado, si apoyas esta gestión, sos bienvenido a esta gestión. Sí. Ese es el discurso entre líneas que dio ayer. Dijo, no importa tu pasado, si querés estar en esta gestión, sos bienvenido siempre y cuando, bueno, comulgues con estas ideas. Sí. Así que quiero escucharlos a ustedes. ¿Ustedes ven un votante anti-K o pro Milei? Esto es para abrir el debate y le pido sobre todo a la gente que nos ve en redes sociales el respeto, porque estamos hablando justamente, tratando de llevar esto a un plano más elevado que simplemente la discusión chicanera de Twitter. Sí, bueno, a ver, en primer momento tenemos el tema de los ministerios, que Milei ya había definido los ministerios y había definido incluso gran parte de los ministros. Entonces ya llega con un proyecto de país porque la persona que designó para cada ministerio
es la que él considera que puede encaminar con las formas de esa persona, con los ideales de esa persona, encaminar el país. Eso ya que ya es una gran diferencia con Juntos por el Cambio, que incluso tuvieron varios cambios de ministros por motivos de diferencias políticas incluso. Quiero escucharlo a Diego en este sentido. Bueno, yo creo que hay diferencias entre el gobierno de Milei, que todavía no ha empezado, aunque Massa quería que empezara hoy, con el gobierno de Macri. Primero, las enseñanzas que debe haber aprendido Mauricio Macri, ¿no? El gesto que tuvieron de la unión esa al día siguiente, junto con Patricia Bullrich, me parece que los hace diferentes, por lo menos, veremos qué pasa después, ¿no? Por supuesto, pero creo que a diferencia de lo que estabas sosteniendo vos recién, Horacio, este grupo de Milei sí tiene una épica, sí tiene una mística, no sé cómo llamarle, pero te voy a decir por qué, y estás incluido en la cuestión. Creo que la labor que han hecho ustedes, vos, Horacio Justo, el Ale, Laje, la que ha hecho Nicolás Márquez, digamos, ustedes a lo mejor no se dan cuenta, y esto si querés lo podemos hablar, Horacio, ustedes han vuelto a la democracia directa, que increíblemente que parezca, esta democracia directa de los youtubers, de los Twitcher, no sé cómo son los nombres, pero ustedes han hecho que el candidato esté directamente vinculado al que va a ser presidente o al que tiene que ser elegido. La labor que han hecho ustedes, la labor de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de hace miles de años, es impresionante. Quizás ustedes no toman conciencia, a lo mejor vos no estás convencido de Milei, perfecto, pero estás convencido de tus ideas. Y recordemos, Milei tiene una mujer de las 3B, a partir de ayer en las 3B, Victoria Villarroel, vicepresidenta, que es un monstruo esa chica. Sí. Muchos me decían, che, pero ¿y por qué? Porque me echaban la culpa a mí de por qué yo no le decía a Milei, no, a Milei ni lo conozco. ¿Por qué no estaba de candidata ella a presidente? Porque seguramente hubiera sacado el 2% de los votos. Sí, de hecho, como pasó con Gómez Centurión en 2019. Exactamente. Que de hecho Gómez Centurión hay que reconocerle la gesta que hizo, porque gracias a lo que inició Gómez Centurión en 2019 es que hoy lo tenemos a Milei. Recordemos la foto, acá en Córdoba tuvimos el evento, en su momento que estaban en un mismo evento Victoria Villarroel, Javier Milei y Gómez Centurión, que se sacaron la foto. Habían otros invitados, ¿no? Estaba Echevarne, estaban varios más, digamos, López Murphy, pero la foto ese día, que me acuerdo, yo la saqué con mi cámara, era, por un lado, el abrazo de Javier Milei con Gómez Centurión, lo cual ya te daba una idea de que lo de Milei no es simplemente este liberalismo de mercado, que él es su discurso más fuerte, sino que quiere, digamos, tener otras visiones de país más cercanas a lo que pensamos nosotros, que en ese momento fue cuando se cruzaron, digamos, junto a Victoria Villarroel e inició este proyecto que se concretó después en 2021 con una candidatura de ambos para diputados, que finalmente fueron ambos electos, y que después llevó a lo que hoy conocemos, ¿no? Como este matrimonio electoral de Javier Milei y Victoria Villarroel, que si uno lo analiza desde el punto de vista político, es un balance perfecto, digamos, porque tenés la feminidad y la masculinidad, tenés esta visión más, si se quiere, fría de mercado, de números, de cálculo, y la visión más maternalista de Victoria, que obviamente se va a encargar de los ministerios más humanos, ¿no? Sí. De lo que es desarrollo, niñez, familia, todo lo que tiene que ver con capital humano, que generan este matrimonio político que para mucha gente no lo hubiera votado a Javier Milei si no estaba la tranquilidad de la figura de una persona como Victoria Villarroel. Por eso creo que y lo mismo, Victoria Villarroel, si no tenía una figura popular y analítica como la de Javier Milei, no hubiera llegado nunca a nada. O sea, realmente fue una estrategia muy buena la de... ¿Me dejan contar una pequeña anécdota? En el año 2003 yo escribí un libro que se llama Responsabilidad Compartida. Justo empezaba el kirchnerato. Muchas gracias. Que es sobre la época del proceso, la responsabilidad compartida de la sociedad civil antes y durante el proceso, y pasan unos años, 2, 3, 4 años, y viene una chica, Victoria Villarroel, que ya trabajaba en el CELTIV, una batalladora incansable,
porque realmente es lo que se dice la memoria completa, ¿no? Porque dicen es una visión sesgada de la historia. No, lo que ella quiere es agregar. Pasó esto, pero pasó esto otro. Bueno, cuestión que vino a Córdoba y por supuesto que no la conocía casi nadie. Nos juntamos a tomar un café en el bar Solar de Tejeda, después fuimos a la presentación de su libro. O sea, hay que valorar una mujer como esta que ha batallado toda su vida con esto. Y bueno, a mí realmente me congratula. Pero vuelvo a insistir, y no es hacer demagogia. Esto que han hecho, esto que logran ustedes, que quizás no se dan cuenta. Porque los veteranos ya estamos para otras guerras, digamos, ¿no? Pero lo que logran ustedes, lo que han logrado en la juventud que quiere trabajar. Yo doy clase en la facultad, como bien has dicho vos, Horacio. En la facultad de Derecho hay una gran mayoría de chicos que quieren estudiar para trabajar, para entrar a tribunales, porque tienen buen sueldo. Claro, tenés el Centro de Estudiantes Eternos, ¿no? Que el Centro de Estudiantes Eternos lo que quieren es que no se reciban, que hagan política. Pero te puedo decir lo que yo conozco. La facultad nuestra está mucho menos politizada que hace 20 años. Son ustedes los responsables de esto. No tengan dudas que es eso. Porque nosotros, yo me acuerdo, cuando iba a la facultad, era en blanco y negro el mundo en esa época, cuando iba a la facultad entraba un zurdo y te decía, no hay más clases, tocamos el bombo, apagamos la luz, cortamos, y todo era por el Che Guevara. Entonces, yo realmente ver lo que hizo Victoria Villarroel, el riesgo que corrió, y con esto corto porque estoy monopolizando, perdón, ¿no? El riesgo que corrió Victoria Villarroel hace un mes y medio atrás, que a mí se me caían las lágrimas cuando vi que hacía un acto de homenaje en el Congreso para las víctimas, cuando ella podía perder las elecciones. Dije, realmente... Sí, se la bueno, esas cosas yo creí que no le iba a ver en mi vida. Y un poquito menos, si querés, hace 3 días, a donde estuvo Milei, en el Teatro Colón, y poniéndose a que ahí salió mitad, pero bueno, son cosas que realmente yo no he visto, ni vimos en Macri. Sí. No, y ahí puede Perdón, ser un y comentario de corte. Macri. Puede ser un comentario de Macri después. Sí. No, cero. Sí. No, Macri, el día antes de las elecciones, yo lo vi en TN, o sea, lo vi el día antes de las elecciones, no sé cuándo fue la entrevista. En una defensa abierta de Milei. Creo que fue el día viernes. Claro. Sí, pero fue una defensa abierta sin un tapujo. Poco más es mi socio político. Sí. Es más, el día de las elecciones, es más, tiene esa cuestión Macri, dice, no puedo romper la veda, pero aviso acá al presidente Mesa que quedan pocas boletas de Milei. No es que se las roban, es que quedan pocas boletas de Milei. O sea, ahora, yo esto también lo digo. Hoy, Alberto Fernández es un cadáver político desde hace por lo menos 2 años, desde que terminó la pandemia. Es un cadáver político. Sergio Massa, sabemos que el yerba mala nunca muere. Va a seguir en el poder. A ver, digo en el poder tomando las palabras de Jorge Escala. Es un hombre que tiene contacto con las élites mundiales. Es un hombre que se maneja de manera directa con los principales organismos internacionales, desde Amnistía Internacional hasta las negociaciones que tuvo con el FMI, que también que a ningún otro ministro le dejan pasar lo que le dejaron pasar a Massa cuando despilfarró los 4 puntos que despilfarró del PBI. Pero hay que tener un poco de cuidado, digo acá tampoco hay que saliera hoy, uno sabe cómo conservar más prudente. Macri ha resucitado. Y un punto, ¿cómo resucita? Algo que muy bien dijo el doctor respecto a los jóvenes. Dijo en esta entrevista que el PRO y Juntos por el Cambio se debe a un debate interno. Y él dijo, si nosotros observamos, la gente y sobre todo los jóvenes votaron a Milei. Y los que no votaron a Milei se fueron con Patricia Bullrich, lo cual demuestra, y él no lo quiso decir así, entonces estoy parafraseando diciendo, la sociedad se quiere ir a la derecha. Algunos deseamos esto y generamos una fractura entre Juntos por el Cambio. Ya hoy es evidente con el diario de lunes que la sociedad se quiere ir a la derecha. Esto dijo Macri. Entonces, tenemos que ver también cómo va a operar de aquí al futuro Juntos por el Cambio, que quiera hacer o no, son los que le están dando la estructura y los diputados hoy a Milei. Si se van a derechizar o si van a terminar a romper, porque acá tenemos que hacer, no nos da el tiempo ahora para este bloque, vamos a hacer un bloque después si queremos. ¿Qué sucede con los desaparecidos en democracia? Y no me refiero a los artistas mediocres como Rial o Daddy Brieva. Me refiero, ¿qué pasa con estos desaparecidos en democracia? Ejemplo, Sáenz. Ejemplo, Morales. Ejemplo concreto, estamos viendo qué va a suceder con Randazzo. Morales, que recordemos que dijo que no iba a poder pagar el sueldo de los empleados durante, creo que eran 3 o 4 meses y ganaba Milei. Correcto. ¿Dónde se va a esconder ahora? Bueno, por eso digo, este es un debate que también hay que dar, porque quiera o no, siguen siendo actores políticos en esta Argentina. Entonces, tenemos que ver también nosotros como sociedad cómo respondemos ante esto. Yo creo que hay una sociedad también que se ha hartado, y lo digo en el buen sentido.
Muchas veces dije, cuidado con la gente que está cansada porque el loquito que se rebota en la calle primero que pierde la pelea. Lo que yo estoy diciendo. Pero hay un punto que es cierto acá. La sociedad del hartazgo es un arma de doble filo. A favor de Milei y en contra de Milei. Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque tampoco le van a dejar pasar a Milei tan gratuitamente que después aparezca una diputada cosplayer en Buenos Aires a decir que hay que renunciar a la paternidad para combatir el aborto. Claro, O sea, claro. entonces, el espacio se va a tener que empezar a limpiar. Sí. Van a tener que empezar porque la gente también está cansada. Porque tanto que me dijeron, vamos a achicar el Estado. Yo me entiendo que después ponen un tuitero pagándole el sueldo de asesor de mi plata y decir, pará. Porque el otro era un corrupto. Pero vos te vendiste acá como el Mesías y me tenés a un tuitero con mi sueldo. Me tenés acá una diputada que no hace nada más que restar. Entonces, es un arma de doble filo. Lo bueno es que también es esta sociedad que no va a dejar caminar en paz a gente como Morales. Porque son Claro. traidores a la patria. Porque cuando hubo que jugársela, tuviera la tibieza, los radicales son los primeros traidores a la patria. Y lo digo aquí, me hago cargo yo para no dejar pegado a ninguno acá. Lustó. Lustó, son traidores a la patria. ¿Saben por qué? Porque cuando acá se definía si seguía o no seguía el kirchnerismo, hicieron la Poncio Pilato. ¿Saben por qué se lavaron las manos? Como muchos que vamos a hablar después, que dijeron, no, que es inmoral votar a Milei. Se lavan las manos como Poncio Pilato, porque no se querían comprometer. Porque de esa manera dicen, no, Después yo vamos a nunca hablar de tuve eso. cooperación formal con este pecado. Entonces, de esa manera dicen, no, yo nunca apoyé a ninguno de los dos. Y así quieren seguir sobreviviendo políticamente. Y la gente ya se cansó, y la gente no se va a olvidar. Porque hubo muchos que votamos a Milei con reserva moral, pero dijimos, votamos porque no puede continuar Massa. Pero asumimos una posición aunque nos critiquen. Sí. El resto de los tibios escondidos desde casa. Ni blanco ni negro, Sí. tibio. Claro. Y yo creo que también, digamos, la construcción que ha hecho Milei, más que todo en el último año, donde a principio de año no teníamos ni la más mínima posibilidad, digamos, mental, no lo preveíamos que Milei podría llegar a ser candidato electo a presidente, Sí. y que mucha gente de bien, que podría haber participado en las listas, dijo, no me voy a quemar, ¿no? Porque presentarte con quien en ese momento era un tipo que salía mucho en televisión y que gritaba y que no sé cuánto, que había logrado ser diputado, pero poco más, era un riesgo. Entonces, yo creo que en ese sentido la construcción del espacio y los candidatos que puso fueron bastante en relación de eso. Hoy en día, que es un espacio consolidado, con mucho más fuerza, y que incluso por dentro también ya se han moderado las formas y se ha modificado bastante el discurso para bien, se ha hecho todo mucho más centrado, mucho más prolijo. Yo creo que para futuro es un espacio que puede llegar a tener muy buena gente, Sí. y que siendo un espacio fuerte, las buenas gentes que no se animaron a ser candidatos en estas elecciones pueden llegar a participar y tener un muy buen espacio nuevo en la política argentina con gente muy sana. Quiero hacer una pequeña aclaración. Sí, porque y ya cerramos. Veo que mis críticas hacia Macri son hacia el Macri del 2015, ¿no? Cuando hablamos de esta mística, Sí. etcétera. Yo la verdad que en esta hago chapó a Macri, a Bullrich, de cómo, porque ellos indudablemente que algo han arriesgado en este acuerdo con Milei, y que indudablemente fueron los que han sido artífices del triunfo. Bullrich, Y además, ¿cómo? Macri había especulado, incluso dicho Sí. directamente que se iba a ir del país y perdía. Era su última oportunidad, básicamente esta. Si la erraba, se tenía que ir, porque obviamente si ganaba Massa, esto iba a ser... Sí, porque aparte Y el proyecto de también, Macri y también quiero estaba del otro destacar lado. al gobernador de Córdoba, Schiaretti. Sí. Porque en todo momento habló del gobierno kirchnerista Sí. de Sergio Massa. Siempre todos sus discursos se enfocaron en contra del... Porque A mí acá me había una gran insultaron A mí me insultaron por hablar bien de Schiaretti, ahí tienen tanto que Bueno. me insultaban a mí porque yo fui No, lo poco que hay defendía a que, Schiaretti. hay que acá. reconocer las cosas como son, y después no sé si, Sí. no sé si sigo en el próximo bloque y puedo contar cómo fueron Sí, las sí, elecciones de ayer. Voy a hablar de la cuestión mínima. Hay que estar ahí en esa Córdoba posición. fue la provincia que más diferencia sacó, mejor 75-25. 75, Había que jugarse 25, por fue la- Milei siendo Y gobernador, sí, pero- debe ser que algo hay en esta provincia y algo se hace porque es la única que destaca sobre... Bueno, después seguía Mendoza, Santa Fe, pero, Sí, pero somos la Córdoba mejor siempre... Era como la otra vez la bandera que hizo Augusto, bienvenido Milei a la República de Córdoba. Así que- Somos la mejor república, eso no se discute. Es históricamente. No, es que, a ver, las provincias unidas del Río de la Plata tienen su corazón en el lugar mejor del mundo, digamos, que es Córdoba. Sí. O sea, Eso no se eso discute, no se tierra de discute. Fernet, la sierra y Sí, el sí, sí. antikirchnerismo, pero esto es histórico, digamos. Y Es un así. último detalle nomás. O sea, para redondearlo, ¿no? O sea, es la tierra de donde salió Agustín Laje,
Claro. Ya está. No, O sea, salieron. Hay figuras para. Sí. Mira, Leones. No, Sí. está Horacio también. Pensé que, Horacio pensé que me ibas a decir pero Che si Guevara, usted tiene pero... que- Está, bueno, hay de todo, hay de todo. Cerrando el bloque. No, no, bro, Guevara cerrando. era Rosarino. De Ah, los está. 11.500.000 que votaron a Massa, 36, de los 36 millones habilitados para votar, el 31% es el total, no el 46, ¿viste cómo se habla? El balotaje, ese es una mentira, digamos. Sí. Es el 31% que realmente lo apoyó con esos 11.500.000 votos a Massa. Es decir, el 70% no lo votó a Massa, no quedaría el kirchnerismo. Entonces ahí se entiende. Si ven el mapa, solamente Santiago del Estero y Formosa son las únicas dos provincias y Buenos Pero Aires, como hablábamos. Buenos Aires que Pero incluso... estuvo todo palo a palo. Lo increíble Provincia, es eso. provincia de Buenos Aires puede incluso darse vuelta en el conteo definitivo. Recordemos que son 50.000 votos de diferencia entre Sí, Sergio claro. Massa y Javier Milei en provincia de Buenos Aires con una población, con una cantidad de votantes totales de 9 millones de votantes. Que es un O sea, tema que hay que cambiarlo ahí, el tema de la entre- votación. en el 9 tema de ahí hay que millones- Boleta votar. única, aparte. Bueno, Sí, el eso próximo olvidate, bloque voy a eso hablar de lo que olvidate. me pasó Vamos, a mí. vamos a un empezar. corte, vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.